Bendiciones, bienvenidos a un nuevo estudio con la Iglesia Cristo Vive. Hoy tenemos un tema maravilloso que Dios nos está trayendo a cada uno de nosotros para que lo pongamos en acción en nuestras vidas. Esta palabra es titulada ¿Qué hacer en medio de las pruebas? Sabemos que esta vida está llena de momentos bellos, momentos inolvidables, momentos muy hermosos que tenemos. Pero también está lleno de dificultades, de problemas, de, como lo dirían muchas personas, de la realidad, que es dura muchas de las veces. Y hay muchas situaciones y circunstancias que giran nuestra vida a 180 grados, un giro por completo en nuestras vidas, por estas dificultades tan fuertes. Cuando menos lo pensamos muchas de las veces, estamos en medio de una circunstancia difícil. Muchas personas se encuentran incluso o se sienten acorralados en medio de esa situación tan fuerte. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos la victoria en cada una de estas cosas. Pero no olvidamos que también continuamos teniendo estas dificultades, estas situaciones difíciles. Pero Dios todo lo hace con un propósito especial en nuestras vidas. Muchas personas quizás me podrán decir, pero si hay un Dios que nos ama, hay un Dios tan grande, hay un Dios maravilloso, entonces ¿por qué Dios permite que pasemos por este tipo de cosas? ¿Por qué Dios permite que las personas se enfermen? ¿Por qué Dios permite entonces que hayan dificultades financieras? ¿O por qué Dios permite que partan seres queridos a nuestro alrededor? Y de verdad Dios permite muchas de estas cosas, pero es con un propósito mayor que el que nosotros podamos tener en nuestros pensamientos. La palabra de Dios nos enseña en Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Eso significa entonces que las pruebas, las tribulaciones, Dios permite que sucedan en nuestras vidas para glorificarse de una manera distinta. Dios es muy creativo y permite estas pequeñas tribulaciones para que nosotros tengamos la victoria, para que nosotros seamos transformados. Nos sigue diciendo Romanos 8:28, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el que sea primogénito entre muchos hermanos. Dios permite todas estas cosas con un propósito, y es que seamos a la imagen de su Hijo, a la imagen de Jesucristo, para que seamos transformados, para que seamos como barro en sus manos. Nos continúa diciendo el versículo 31 de Romanos 8, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Al principio de este verso nos dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué vamos a decir cuando estemos enfrente de la tribulación? ¿Qué vamos a hacer cuando estemos enfrente de la enfermedad? ¿Qué vamos a decir o hacer cuando estemos enfrente de ese problema tan fuerte? Nos dice la palabra que si Dios es conmigo, entonces ¿quién contra nosotros? Y esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, que aún en medio de las circunstancias, de las pruebas difíciles, aún en medio del dolor, aún en medio de la soledad, de la tristeza, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ninguna tribulación, ninguna persecución, ningún hambre, ningún desempleo va a poder en contra, porque Dios está con nosotros. Y nos dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Es decir, nuestro Dios Padre entregó a Jesús para que muriera por cada uno de nosotros por ese amor tan grande. Y nos continúa diciendo, sino que lo entregó, lo dio por cada uno de nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Significa que si Dios entregó a su propio Hijo con tanto amor, ¿cómo Dios no nos va a dar la victoria? Claro que Dios nos da la victoria en cada una de las tribulaciones, en cada una de las necesidades que podamos estar pasando. Y yo te hago la pregunta, ¿qué se podrá desarrollar en tu vida en medio de esas pruebas? ¿Qué se va a desarrollar? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. En Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, nos dice así:
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vemos en estos versos que se desarrollan varias cosas cuando estamos en medio de la tribulación, cuando estamos en medio de la prueba. Y la primera es la paciencia, o como en otras versiones dice, la perseverancia. En la palabra griega literalmente nos dice que significa permanecer bajo o quedar bajo la presión. Ninguna persona quiere estar bajo una presión, pero cuando viene el sufrimiento, entonces nos enseña que nos vamos a poner bajo eso, es decir, vamos a permanecer, vamos a estar ahí constantes, vamos a permanecer bajo el sufrimiento en el sentido de que vamos a ser constantes y avanzar. Como 2 nos dice el carácter, porque la palabra griega también nos enseña la traducción, el significado, es puesto a prueba y aprobado. Es en medio de esa prueba que Dios va a moldear ese carácter. Es en medio de esa prueba que el mundo, las personas van a ver que aunque tú tienes muchas dificultades, aunque quizás estás desempleado, aunque quizás no tienes el alimento, tú tienes esa fuerza. Y el mundo es donde se confunde y dice, pero no entiendo cómo puede tener esa alegría, ese gozo y esa fuerza si todo le está saliendo mal. Y es porque Dios te está dando esa fuerza, Dios está formando ese carácter en ti, en medio de la dificultad en la que tú puedes estar pasando. Y por tercero nos habla de la esperanza. Esto nos hace referencia a la esperanza que nosotros tenemos de ser transformados, de ser como Jesús, de ser transformados por Él, para que en nosotros se refleje esa imagen de Cristo. Esa es la esperanza que tú y yo tenemos, que seamos transformados en el Señor. Y como lo acabamos de ver, estos 3 puntos de este versículo de Romanos 8, del verso 3 al 5, la tribulación desarrolla cosas hermosas, que no lo podemos ver quizás cuando estamos pasando por esa prueba, pero Dios está desarrollando en tu vida cosas maravillosas, cosas hermosas como estos 3 puntos y mucho más que Dios puede hacer en tu vida. Es como una mujer cuando está embarazada. Ella sabe que está creando a un ser dentro de ella misma. Ella sabe que le va a dar vida a un bebé, a un niño. Y cuando la mujer va a dar a luz, cuando está en el proceso de parto, hay mucho dolor, hay gritos, hay esa fuerza, ese dolor, pero la mujer siente un gozo. La mujer siente algo especial dentro de sí, siente una alegría, siente un gozo, y es porque pronto va a tener a su bebé en sus brazos. Es decir, que mientras que esa mujer está en ese parto de dolor, de sufrimiento, de fuerza, de todo, me imagino el dolor como ningún otro que pueda experimentar la mujer cuando está en medio del parto, pero ella tiene un gozo porque sabe que pronto va a cargar a su hijo en sus brazos. Y es así tal cual cuando estamos pasando en medio de las tribulaciones. Hay ese sufrimiento, hay ese dolor, hay quizás esa tristeza que muchas personas pueden atravesar en medio de la prueba, pero el gozo que debes de permanecer siempre en medio de ese sufrimiento, debe estar ese gozo, esa esperanza de que Dios te va a dar algo mayor que lo que tú y yo podemos pensar. La palabra de Dios en 1 Corintios 10:13 nos asegura algo y nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. Jesús pone a prueba nuestra fe. Jesús pone a prueba lo que nosotros decimos que somos. Pero también tenemos que tener en cuenta que nos dice para que podáis soportarla, pero sin embargo tenemos que tener cuidado que esas tribulaciones, esos problemas, no sean una consecuencia de algún pecado que se pudo haber hecho, no sea una consecuencia de algo malo que se pudo haber hecho, porque también se pasan por pruebas, se pasan por tribulaciones,
por el propio pecado, por la consecuencia de algo malo que se pudo haber hecho antes en el pasado. También quiero leer 2 de Corintios 12:10. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mis recursos, lo que yo tengo, lo que yo soy, son limitados en comparación a lo que Dios me puede dar. Mis recursos son limitados, pero cuando yo confío en Dios, pongo mi mirada en el Señor, en medio de esa prueba, entonces tengo esos recursos ilimitados. Mis fuerzas también son limitadas, mis fuerzas naturales son limitadas, pero cuando yo confío en el Señor, entonces mis fuerzas van a ser ilimitadas, mis fuerzas van a ir más allá de lo que ni siquiera yo misma puedo creer. Porque muchas personas dicen, yo me acuerdo de aquella vez que yo atravesé por esta situación y esto otro, yo no sé ni siquiera cómo pude atravesar eso, yo no sé ni cómo hice en ese momento. Pero tienes que entender que Dios fue el que te dio las fuerzas para que tú salieras y vencieras y tuvieras la victoria de esa tribulación que pudiste haber pasado. Dios fue el que te dio la fuerza para que tú continuaras. Y debemos de considerar algo, y es que somos afortunados cuando Dios nos pone una prueba. De que somos afortunados de que Dios nos pone una prueba, porque es decir que Dios nos quiere moldear, Dios nos quiere transformar. Porque el propósito de Dios es permitir que en estos desafíos que Dios pone en nuestras vidas, nosotros podamos obtener la victoria y no nos quedemos ahí derrotados. Dios quiere que nosotros, en medio de esa prueba, Él quiere que nosotros nos levantemos y hayamos vencido y obtenido la victoria. Pero Dios no nos quiere ver derrotados, Dios no nos quiere ver quejándonos, Dios no nos quiere ver ahí tristes, de que ya no puedo más, de que la enfermedad, de que la escasez. Dios no quiere quejas, Dios quiere acción en nuestras vidas. Dios no quiere que estemos llorando todo el tiempo, Dios quiere que nos levantemos y que tengamos ese gozo aún en medio de las pruebas. Puede que tú estés lidiando por una enfermedad, pero no estás solo. O puede que estés lidiando por desempleo, pero no estás solo. Puede que estés lidiando por escasez de alimento en tu hogar, pero no estás solo. Puede que estés lidiando por problemas familiares, problemas con tus hijos, problemas en tu trabajo, en donde te encuentres, que tengas problemas. No estás solo, porque Dios está contigo. Dios está ahí a tu lado para que tú puedas vencer esa prueba. Y te tengo algunos puntos de lo que no debes de dejar hacer cuando estás en medio de esa prueba. Como número 1, no debes de dejar de tener una actitud de adoración al Rey. Y muchas personas se preguntarán, ¿podemos orar a Dios aun cuando estamos en la tribulación, cuando estamos en la circunstancia? ¿Debemos de adorar a Dios? ¿Cómo lo puedo hacer si todo se me está viniendo encima? Si tengo problemas en el hogar, tengo problemas en el trabajo, tengo problemas en donde vaya, no encuentro lidiar con las personas, aún así tengo que adorar a Dios. Y sí, aún así tenemos que adorar a Dios. La palabra de Dios nos enseña en muchos versos que debemos de adorar a nuestro Dios en cada momento, en cada situación, constantemente. Pero ¿qué sucede muchas de las veces? Las personas toman ese espacio de adoración a Dios para quejarse, para decir, bueno Dios, yo te doy las gracias por esto, pero yo no sé por qué tú me pones todas estas cosas. Yo te doy las gracias por esto, pero bueno, yo no entiendo por qué haces esto conmigo. Y tan solo con esas pequeñas palabras estamos expresando la queja a Dios, en vez de concentrar todo ese espacio para adorar al Rey y no poner en nuestros labios la queja. Como segunda cosa que no debes de dejar de hacer en medio de las circunstancias fuertes es tener fe y paciencia. Y no se trata de negar el sufrimiento, no se trata de aparentar, no se trata de ponerse una máscara, no se trata de aparentar algo que no está pasando, pero sí es de vivir esa tribulación, esa prueba con fe y con paciencia. Y no significa que soportar después nos lleve a la queja,
No significa que soportar entonces es que yo voy a soportar la prueba que estoy teniendo, pero me quejo con el hermano que tengo al lado y le cuento todas las batallas que he tenido que pasar y le cuento todo lo que está sucediendo en mi vida y comienzas a quejarte con el hermano por la situación en la que estás viviendo, mientras que Dios está pidiendo que tengas fe y seas paciente, porque Dios está obrando y trabajando en tu vida, porque Dios está transformando tu corazón. La palabra de Dios nos enseña en 1 de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada con alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nos dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro y es probada con el fuego. Es decir, nuestra fe va a ser probada en situaciones difíciles. Nuestra fe va a ser probada en la necesidad para ver si ahí vas a declarar que sí, yo tengo fe, pero cree que Dios puede hacer las cosas aun cuando no tienes alimento en tu casa. Tu fe va a ser probada en tu trabajo. Cuando sientes que te quieren quitar tu trabajo o te quieren desemplear, ahí va a ser probada quizás tu fe. O en otras áreas de tu vida que puedas estar pasando, tu fe va a ser probada por fuego. Pero nos dice más adelante algo que quiero resaltar, que dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, Dios quiere que en cada momento tú tengas estas tres cosas: alabanza en tus labios, la gloria y la honra a Dios para siempre. Lo que nos quiere decir, al punto que quiero llegar, es que cuando nos dice, cuando sea manifestado Jesucristo, si nuestro Padre Jesús viene en este mismo momento a buscar a su iglesia y tú en ese mismo momento tu fe está siendo puesta en prueba a fuego, está siendo probado grandemente y tú estás en medio de esa prueba, Dios te quiere conseguir en alabanza, en gloria y en honra a Él. Lo que nos quiere decir cuando sea manifestado Jesucristo. Porque imagínese usted, si llega a suceder eso, usted está siendo pasado por la prueba y por el fuego, y Dios te consigue quejándote. Dios te consigue diciendo, Dios, ¿por qué tienes que hacer esto a mí? Si yo te sirvo, si yo predico, si yo canto, si yo toco instrumento. Dios, si yo llevo tu palabra a todos lados, ¿por qué me tienes que poner estas cosas a mí? ¿Por qué no me puedes dar un mes de tranquilidad, una semana tranquila y cómoda? Imagínate si Dios viene en ese mismo momento que tus labios están botando todas esas quejas. ¿Tú crees que podrás irte con el Señor? Y por eso la palabra nos dice, cuando sea manifestado Jesucristo, en esa prueba de fuego Dios quiere que tú tengas alabanza, gloria y honra a nuestro Rey. Y por último, ser constantes en oración. Es algo que no debemos de dejar de hacer. La palabra de Dios nos enseña en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Debemos de perseverar siempre en la oración, por más difícil que sea la situación en la que estás viviendo, porque a lo mejor me podrás decir, es que tú no tienes ni idea por todo lo que yo he atravesado en un tan solo día, en un día, todo lo que he tenido que atravesar. Pero Dios nos dice, persevera en la oración, sé constante, entrégale a Dios con ruego y con acción de gracias todos tus problemas, todas tus necesidades, entrégasela a Dios. ¿Por qué debemos de ser constantes en la oración? Porque es en la oración donde vienen las fuerzas del cielo. Si tú no oras, entonces ¿cómo quieres que Dios ponga en ti esas fuerzas? ¿Por qué tienes que ser constante en la oración cuando estás pasando por ese fuego, por esa prueba? Porque allí en ese momento donde Dios te da esa esperanza, donde Dios te sigue transformando, porque es en medio de esa oración en la que Dios te trae paz y te enseña a que debemos de depender completamente de Él en cada área de nuestras vidas. Y por último, quiero darte un recordatorio, y es que las pruebas no son eternas, las pruebas no van a durar siempre.
Quizás estás teniendo una prueba en este mismo instante, pero recuerda que no va a ser eterna. Eso es algo que va a pasar y es algo en lo que Dios te va a dar la victoria. Y este recordatorio es porque las pruebas, las adversidades, lo que sufrimos, las enfermedades, la escasez, es algo que nos hace anhelar la presencia de Dios. Y tú te preguntarás el por qué. Y es porque pensamos, pues yo lo he pensado, que allá arriba en el cielo, cuando estemos con nuestro Dios, no va a haber llanto, no va a haber muerte, no va a haber desempleo, no va a haber falta de alimento, no va a haber que tengo hambre y no tengo que comer. Allá en el cielo con nuestro Señor Jesucristo no vamos a tener necesidad de nada de eso. No va a haber ninguna enfermedad, no va a haber ningún llanto, no va a haber tristeza, no va a haber soledad, no va a haber depresión, no va a haber nada, porque estamos con nuestro Dios. Por eso la prueba nos da una esperanza y nos da un recordatorio hermoso de que eso va a pasar, porque vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo. La prueba va a hacer que anhelemos aún más la presencia de Dios. La prueba va a hacer que nosotros anhelemos aún más la venida de nuestro Rey Jesucristo. La prueba nos va a hacer anhelar su venida, porque todos queremos estar en esa paz y en ese amor que solo nuestro Señor nos puede regalar allá en los cielos. Y Dios está haciendo algo maravilloso con las pruebas en las que puedas estar pasando. Dios está haciendo algo que ni siquiera te puedes quizás imaginar en este momento. Quizás en este momento tu mente puede estar nublada o no puedas ver más allá de la situación en la que puedas tener. Quizás en este momento no tienes como la visión de ver qué pueda suceder más allá, pero no dejes de orarle al Señor, no pierdas esa esperanza y sé paciente, ten fe porque Dios está trabajando en ti en medio de esa obra. Todas las cosas, absolutamente todos, la muerte, las adversidades, el desempleo, la falta de alimentos, todo obra para bien a los que aman a nuestro Dios. Por eso esta enseñanza ha sido tan hermosa, porque Dios nos ha querido recordar que tenemos una esperanza de que pronto está su venida, de que estas pruebas tan solo es una pequeña oportunidad que Dios aprovecha para glorificarse en nosotros, para enseñarnos, para moldearnos. Dios te bendiga.